Antes de entrar a los temas de fondo con el congresista Carlos Anderson, quisiera preguntarle su posición respecto del cine nacional, porque sabemos que es autor de un proyecto de ley en ese sentido. Luego hablaremos de los temas de fondo. Carlos Anderson, muy buenas noches. Sí. Gracias por estar acá. No, efectivamente, yo tengo un proyecto de ley para poner justamente la industria cinematográfica, audiovisual del Perú en una base competitiva con el resto de América Latina. Hoy en día, bien lo ha dicho el señor Lombardi, el gran problema que tenemos nosotros es el financiamiento, porque claro, una obra de esta naturaleza implica alto riesgo, pero hay inversionistas que están interesados en financiar, digamos, obras audiovisuales, ¿no? Pero claro, necesitan condiciones adecuadas. Tributarias. Entonces, claro, sí, efectivamente. Y hay República Dominicana, Colombia, Panamá, son lugares que atraen de inmediato. Y hemos llegado al ridículo, que por ejemplo se está produciendo una película de este grupo que hizo Ambi, algo por el estilo, que ganaron un premio platino en España a la mejor obra, película, digamos, animada. Y la segunda película la tienen que hacer sobre el Tahuantinsuyo, sobre una niña que quiere ser chasqui, una belleza, porque yo he visto algunas cosas, y va a salir como película panameña. Bueno, verdaderamente. O sea, por eso. Entonces hay que cambiar eso, así que yo voy a buscar, espero que la representación nacional entienda la importancia de competir en igualdad de condiciones. Bueno, yo quisiera preguntarles algunas cosas de coyuntura antes de ir al tema de fondo, como usted que es el presupuesto, naturalmente, que usted es un economista y congresista a la vez. Hemos asistido a una conferencia de prensa esta tarde del primer ministro, rodeado del ministro de Justicia y de Procuradores, sobre el caso Polay. Su opinión sobre todo este debate en torno a la admisión por parte de la Comisión de la petición presentada por el jefe del grupo terrorista MRTA. Sí, yo lamento profundamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya admitido una denuncia de esta naturaleza de un personaje como el señor Polay, que tiene tanta sangre en sus manos, ¿no? Porque no hay que olvidarnos de que se trata de una persona que asesinó, que secuestró y que torturó y todo lo demás. Evidentemente, el hecho de que haya sido admitida no significa que haya sido, que tenga el soporte, digamos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parecería escandaloso que así fuera. Pero lo que queda aquí es que el Estado se defienda, se defiende y se defienda bien. En lo que no estoy de acuerdo es que simplemente hayan voces que dicen hay que salirnos de esa porquería y cosas por el estilo. Yo creo que las entidades supranacionales son necesarias en la medida que tengamos todavía un Estado débil, un Estado que no defiende, que no asegura, digamos, los derechos. Así que, mira, conocemos cantidad de casos en los que los ciudadanos peruanos han tenido que ir a fueros internacionales para poder hacer valer sus derechos. Y mientras la situación en el Perú sea la que tenemos, la justicia que tenemos, que es más que injusta, ¿no? Y cosas por el estilo, yo no creo que debamos simplemente decir, como no me gusta, porque son medio zurdos, etcétera, me voy. Ahora, y al mismo tiempo queremos entrar a la OCDE, ¿no? Hay que nos han dado cuenta que eso supone aceptar ciertas reglas internacionales en nuestro beneficio. Claro. Pero hay que ser parte plenamente de la comunidad internacional. Claro, la pregunta es, ¿crees o no crees tú en organizaciones supranacionales? O sea, porque si no, nos salimos del Banco Mundial, nos salimos del Fondo Monetario Internacional, nos salimos de la OEA, nos salimos de todo, Naciones Unidas, ¿verdad? Si el principio es que somos un país soberano y que por lo tanto no debemos ceder, pero ni un milímetro de nuestra soberanía a una entidad de carácter supranacional, entonces hagámonos de todo. Es un insentivo, el mundo no actúa así. De acuerdo. Ahora bien, hemos tomado conocimiento también ahora de la apertura de una diligencia contra el defensor del pueblo por interferencia en el Poder Judicial a propósito del caso Nadine Heredia. ¿Tiene alguna opinión sobre el tema? Mira, en general lo que me parece es que se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política, y la verdad es que aquí hay una competencia de quién llega a qué extremo, ¿no? El señor defensor del pueblo a mí nunca me ha significado absolutamente, no me ha dado ninguna confianza de absolutamente nada, ¿no? Yo me opuse, voté en contra de su elección. No sé la verdad la base jurídica que tenga en este caso para la denuncia, pero la verdad es que sinceramente uno se cansa de que todos los benditos días no hay esta asociación político, ¿no? O política y problema de carácter judicial, o al revés. Jueces, fiscales, metidos en temas políticos. Creo que tenemos que empezar a separar las cosas, ¿no? Pero ¿cómo se puede separar?
cuando tenemos casos como el del presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto. Hemos visto que por lo menos ya la Comisión de Ética le abrió causa por 3 temas cometidos desde que ha sido elegido. Claro. El resto... Claro, el resto no puede, porque esos reglamentos maravillosos, medievales que tenemos, por ejemplo, dicen claramente que solamente se pueden tocar temas desde el momento en que un congresista entre en actividad. Así que tratar temas anteriores es como si la ética y la moralidad pues fueran cosas que tienen un espacio de tiempo, que tú solamente puedes juzgarlo como hechos en un determinado lapso. Es una ridiculez, ¿no? O sea, la calidad ética, moral es algo o intrínseco a la persona o intrínseco a su accionar a lo largo de toda una vida, ¿no? De acuerdo. Ahora, una de las consecuencias graves de vernos empantanados en estos problemas judiciales, en estos problemas de leyes y de corrupción, es que no prestamos atención a los temas económicos. Por supuesto. Y eso es algo que requiere la cabeza fría, argumentación con análisis y claro, conocimiento. Y por eso lo hemos invitado, para que nos diga su opinión sobre el proyecto de presupuesto del sector público que ha sido presentado el día martes ante el Congreso. Hay 3 meses para debatirlo, al mismo tiempo que el marco macroeconómico multianual y que la ley de endeudamiento. ¿Cuál es su opinión sobre estos 3 proyectos de ley? Pues todos van, digamos, ligados, entrelazados, ¿no es cierto? El marco macroeconómico multianual es una mirada de mediano plazo, ¿verdad? Yo soy de los que creen, porque lo he vivido además también, que no hay nada más útil que mirarse en el espejo y mirarse la realidad. Los inversionistas no creen en cuentos de hadas, ¿ok? Ellos son duros en el análisis. Entonces, cuando en el marco macroeconómico multianual, por ejemplo, decimos que al 2026 vamos a tener un déficit de 1%, dado la situación que tenemos hoy en día, dado las proyecciones de ingresos, dado la debilidad de la base tributaria, porque como vemos tenemos un montón de excepciones y seguimos con todo eso, etcétera, dado todos los gastos que significa, por ejemplo, decisiones en el Congreso que no tienen, de verdad, mayor sustento, abrir las puertas, vengan todos, nos volvemos justicieros. Ayer la palabra era justicia, el Congreso está aquí para hacer justicia. ¿Respecto de qué ayer? Ayer con respecto, por ejemplo, a los profesores que habían sido, digamos... La CTS, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, que eso significa dinero, pues, ¿no? De todas maneras, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Yo, sinceramente, creo que ese marco macroeconómico multianual va a tener que ser revisado de manera sustantiva, porque sus supuestos no son lo suficientemente, digamos, arraigados en la realidad. Ya hemos visto la poca capacidad que ha tenido este MEF en particular para darnos proyecciones económicas más o menos confiables. Porque si tú empiezas diciendo que el Producto Bruto Interno va a crecer como 3, después como 2,5, y después terminas con que de repente va a crecer 1%, cuando tú le has dado un impulso fiscal, es decir, tú te estás gastando 1% del PBI supuestamente para impulsar el crecimiento, ¿no? Entonces, si tú pones 1% del PBI, esperas pues que crezca 3, 4%, para que veas que tuvo algún efecto. Pero si no, le pusiste 1% y terminas con 1%, es decir, el efecto fue 0, ¿no? Ese tipo de cosas son las que le llenan de dudas a los inversionistas y dicen, bueno, no sé la verdad que lo que están haciendo, pero la economía peruana ya está en Bloomberg, está en una serie de publicaciones internacionales que son las que leen los inversionistas. El milagro económico peruano es parte del pasado. Yo nunca creí que hubo un milagro, pero igual. Pero, ¿no? En fin, progresamos. Se redujo la pobreza. Por supuesto. Se creó empleo. Se redujo la pobreza dentro de una determinada mirada de lo que es la pobreza, ¿no? Que es el tema monetario. Pero sí, por supuesto, nadie va a negar que hubo un relativo progreso, ¿verdad? Pero eso que algunos llamaron milagro, hasta, bueno, pues ya es parte del pasado, ¿no? Porque lo que estamos en una curva descendiente. Las expectativas de crecimiento de mediano plazo son pobres porque no invertimos en las cosas importantes, porque no educamos a nuestra gente para que pueda aprovechar, por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica y todo lo demás que te ofrece la cuarta revolución industrial. Entonces, allí eso debería tener entonces un correlato en el presupuesto. Pero ¿cuál es el problema con el presupuesto peruano? Que tiene un grado terrible de, cuando usted hace una velocidad y no cambia, de inercia, ¿no? O sea, el año pasado le dimos 24.000 millones de soles a salud. Bueno, este año le daremos 25.000 millones. Pero 12% más es el presupuesto este año en relación al pasado, ¿no? Por supuesto, pero a ver, esto es en la foto grande, ¿no es cierto? Porque la verdad es que no se ejecuta. Sí. O sea, nos ponemos unos números maravillosos que no se ejecutan. Pero incluso en esa foto, ¿no? Todo es inercia. El año pasado, ¿cuánto fue? Ahorita un poquitito más. En lugar de decir, a ver,
este año, ¿qué es lo que necesitamos urgentemente este año? Yo diría, necesitamos invertir a morir, por ejemplo, en capacitación laboral. Tenemos cientos de miles de jóvenes que no tienen ni idea de cómo poder ingresar al mercado laboral. Eso, por ejemplo, yo no lo veo en ninguna parte del presupuesto, no es. Necesitamos generar empleo de corto plazo. Muy bien, arreglemos las pistas de todo el país. Solamente ahí tendrías empleo, digamos, productivo finalmente, ¿no? Que no requiere muchas habilidades. Tampoco veo yo grandes proyectos, digamos, de promoción del empleo. Compunche Perú es puchero Perú, es cualquier cosa, pero no es algo que haya alentado, digamos, el crecimiento de la producción. Entonces, en el campo del presupuesto vamos a tener que repensar lo que son las verdaderas prioridades, y esas verdaderas prioridades deberían estar entonces reflejadas en el presupuesto. Pero aquí empezamos al revés, empezamos simplemente con una versión inercial y después a ver si alguien menciona por ahí el tema de qué cosa es prioritario. En materia educativa, por ejemplo, nuevamente muchísimo dinero para... Primer presupuesto del Estado, primera partida del Estado. Sí, pero la primera, ¿a dónde va? Nuevamente a los grandes colegios, estos grandes emblemáticos, etcétera. Y nadie dice nada acerca del 62% de los colegios que se caen a pedazos. Sin agua potable. Claro, yo estuve, por ejemplo, en la Gran Unidad Escolar Pedro Adolfo Labarte, donde yo estudié, ¿no? Donde se invirtió 49 millones de soles para cambiar lo que era un colegio que la verdad que funcionaba bastante bien y tener ahora lo que supuestamente debería ser una maravilla, pero cuando uno va y te encuentras con que en el plano decía que esto era de cemento, ¿no? Y resulta que es calamina. Y cosas por el estilo. Tienen una piscina que de alguna forma ha sido alquilada a terceros y no lo utilizan los chicos del colegio. Un desastre. Y no hay ninguna actividad, ningún esfuerzo por parte del Estado de decir, primero que nada, esta infraestructura tiene que estar en buen estado, ¿no es cierto? No. Es una lástima, y esto lo estoy diciendo como un ejemplo, pero se multiplica en todo el país. O sea, donde vayas, te encuentras con colegios que están deshechos, niños que estudian bajo condiciones que son realmente infrahumanas. Y yo digo, bueno, entonces los 23 mil millones de soles que se gasta el Estado debería ir primero para poner esa pobre infraestructura más o menos a un nivel que sea de condiciones básicas razonables, pero no hay ese esfuerzo. Lo mismo en salud. En salud todo es los hospitales, los grandes hospitales de alta complejidad. ¿Por qué? Porque ahí está la plata y ahí está la coima. Esa es la verdad. He estado haciendo unas averiguaciones, ¿no? Y me dice, mira, para el perfil de enfermedades que tiene el Perú, ¿no? El 80% de estas enfermedades se podrían solucionar con un primer nivel de salud, que son puestos de salud, pero que sean potentes, que tengan la posibilidad de hacer telemedicina, etc. Un 15% en el segundo estadio y un 5% en los hospitales de alta complejidad. ¿Cómo se distribuye el presupuesto de salud? 80% va para los hospitales de alta complejidad y el resto para 10-15% de ese presupuesto va para postas médicas. Es decir, el mundo al revés. Prioridades por este lado y asignación de recursos por ese otro lado. Y la pregunta es ¿por qué? Porque claro, si tú haces una obra de 10, 15, 20 millones, pues ahí es mucho más interesante tener tu coima de 10%. Bueno, ¿no? Es lamentable. ¿Qué se puede hacer para luchar de manera eficaz contra la corrupción? Mira, lo primero que tenemos que hacer es tener casos así ejemplares de castigo, 1. 2, tenemos que, en el campo por lo menos de obras públicas, tenemos que terminar con esa tontería que le llaman la subasta inversa, ¿no? Es decir, yo, Estado, pongo una obra y digo, quiero que me hagan esta obra, pero se la voy a dar a que me cobre menos. Sí. Y el que me cobra menos normalmente es un corrupto, es un incompetente, qué sé yo, pero que te dice, yo te cobro menos porque después te voy a arreglar a través de una demanda, ¿no? Una adenda, una parálisis de la obra para estilo. Y yo digo, pero si todo esto lo sabemos, ¿por qué no le ponemos fin? ¿Por qué no hacemos como otros países que dicen, no, primero que nada me demuestra que tú eres súper capaz en lo técnico y después vemos la parte económica, pero primero asegúrate de que ese sea el caso? Mira, la verdad es que no hay que inventar nada. Hay que utilizar tecnología, se pierde muchísimo dinero en términos de las compras que hace el Estado, que caramba, todo cuesta más que el resto. Bueno, existe tecnología blockchain, que por ejemplo en el caso de países de menor nivel relativo de desarrollo que el nuestro, ya están generalizadas. Aquí todo tenemos un piloto. De todo tenemos un piloto, sí, tenemos nuestro piloto. Telemedicina tenemos nuestro piloto. Oye, si funciona, ¿por qué no lo generalizas? Y no lo generalizan justamente por lo que acabo de decir. Pregunta final, señor Anderson.
uno de los problemas más graves es la articulación entre el gobierno central, los gobiernos regionales y municipales. Este tema se ve reflejado en el presupuesto, claro, naturalmente. ¿Qué se puede hacer para que no haya esta fricción permanente? El MEF que se queja que los gobiernos regionales no ejecutan y los gobiernos regionales dicen que el MEF no colabora para aprobar sus expedientes técnicos o sus perfiles de inversión. Bueno, mira, la Autoridad Nacional de Infraestructura es un paso intermedio hacia donde yo creo que debemos ir, que es la creación de un Ministerio de Obras Públicas, ¿no?, de Fomento y Obras Públicas, que implique primero que nada, por ejemplo, que los sectores no hagan obra pública. El Ministerio de Educación no tiene por qué construir escuelas, el Ministerio de Salud no tiene por qué meterse a construir hospitales, porque son solamente corrupción en todos lados. Y que los gobiernos regionales, mientras no tengan las capacidades, tampoco hagan gran obra pública, ¿ya? Pero lo que sucede es al revés, ¿no? Ellos son los que hacen gran obra pública, ellos mismos determinan quién va a ser su contralor y cosas por el estilo. La verdad es que, Fernando, parece mentira, pero no es que yo sea sabuelo todo ni nada por el estilo, pero las respuestas están ahí hace rato. Lo que falta es liderazgo, lo que falta es voluntad política. Pregunta final, liderazgo, dice usted, ¿qué hacer en el Congreso para no tener que dedicar toda su energía a ver las cosas que hace o deja de hacer el señor Alejandro Soto? Lo primero que tendría que hacer es tener un poquito de amor por el Perú, tener un poquito de amor por la democracia y entender que cuando uno es un estorbo, lo que tiene que hacer es salir. Hoy en día el señor Alejandro Soto es un estorbo para la democracia y debería tener un poquito de amor por la institución y por el país y dar un paso al costado. ¿Cuántos congresistas piensan como usted, según sus cálculos? Bueno, hay 70 que están comprometidos en todo tipo de denuncias, ¿verdad? Eso no se puede contar. Evidentemente, Eso es la mayoría. Evidentemente ellos no piensan como yo. Señor Carlos Anderson, economista y congresista independiente, no agrupado, muchas gracias por su presencia, muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por su sintonía, que tengan un buen